Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más de Camino, Verdad y Vida. Estamos muy felices, muy contentos de estar aquí. Es nuestra segunda temporada. El día de hoy tenemos a un nuevo integrante con nosotros. Bienvenido, Jordan. Espero que te sientas aquí en casa con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de verdad estar compartiendo con todos ustedes, iniciando una segunda temporada y bueno, creyendo que vamos a ser de bendición, que vamos a hablar de temas muy interesantes para todos los que nos están escuchando y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante hoy, Marcela. Sí, bueno, el tema de hoy siempre son interesantes, ¿verdad? Pero el tema de hoy es muy importante para todos, tanto para adultos como para jóvenes y aún para niños, ¿verdad? Se trata de por qué soy así, ¿verdad? ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Muchas veces, Germán, vos me vas a corregir si estoy mal. Estás mal. Estoy mal desde ahorita. No, realmente muchas veces tomamos decisiones o vemos a otras personas alrededor de nosotros tomar decisiones o ser como son y no podemos comprender el porqué. Y a veces creemos como, hey, no seas así, pero tal vez detrás de eso hay una situación que nosotros no la conocemos, un contexto. Entonces, de todo esto vamos a hablar un poquito hoy. Germán, no sé si quieres iniciar. Bueno, yo quiero primero, feliz por la segunda temporada. Comenzamos este 2022 en las fechas que queríamos comenzar, con nuevos integrantes. También hay alguien más que también va a estar como parte del equipo, ya que sabemos que necesitamos enriquecer y yo creo que todos ustedes tienen algo que ofrecer al cuerpo de Cristo. Entonces, sí, yo creo que una de las cosas es no solamente no entender a la gente, algunas reacciones o patrones que se mantienen, sino que no entenderme a mí mismo, por qué me cuestan algunas cosas que le son súper fácil a Jordan, porque a mí me cuestan, o viceversa, ¿verdad? Entonces, sí, me parece importante comenzar desde el principio, ¿verdad? A ver, porque este programa lo ven todas las edades. Usted me dirá, Germán, pues si van a hablar de pequeños, pues no me sirve a mí. No, tranquilo, hay que saber por qué somos lo que somos y dónde estamos, dónde entra el Señor, dónde entra toda la parte psicológica que vos nos vas a llevar, toda la parte social que verdad nos va a apoyar. Pero sí, importante por qué soy, ¿verdad? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Por qué soy esta persona? ¿Por qué tengo este tipo de reacciones? Y por qué no logro analizar como todo, ¿verdad? Así que Y bien interesante también, Germán y Marcela, de que lo que comentabas, ¿verdad? De que a veces pensamos que quizás eso comienza en la juventud, comienza ya siendo adulto, y realmente creo que este tema de por qué soy así tiene un génesis, ¿verdad? Tiene un inicio, y ese inicio pues es desde la niñez, ¿verdad? Entonces, tocar esos temas importantes de que de repente recordarnos qué fue lo que provocó o lo que desencadenó lo que yo estoy viviendo ahora, lo que yo estoy pensando ahora, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual incluso, ¿verdad? Sí, yo considero también qué vamos a hacer con el por qué, porque, o sea, nos damos cuenta, ok, es por esto, fue porque mi mamá me trató así, porque mi papá fue así, pero, ajá, ¿qué voy a hacer con eso? Porque me parece que a veces se vuelve una cadena, o sea, yo soy así porque mi mamá era así, pero si vemos la vida de mi mamá, mi abuela era así con mi mamá, entonces se vuelve una cadena, pero nadie se atreve a romperlo, ¿verdad? Entonces, lo ¿Cómo importante es saber. realmente, perdón, cómo realmente nos damos cuenta que hay un patrón que de repente viene desde la niñez? ¿Cómo nos damos cuenta de que hay un problema que venimos arraigando? ¿Qué tiene que desencadenar eso? ¿Qué tiene que explotar? O sea, tiene que haber algo en particular, Germán, que provoque y diga, no, hay algo que estoy haciendo mal. mira, se escuchará trilladito, pero creo que un análisis a tu persona, a tus años, lo que has logrado y lo que no has logrado es casi que obligado, ¿verdad? Sí. Porque si no, no te das cuenta que hay algo malo. Por ejemplo, si alguien concluye diciendo yo estoy bien, pues seguramente este programa, Sí. incluso la vida cristiana, pues incluso, bueno, todo, ¿verdad? Todos los campos de la vida. Por ejemplo, cuando yo quiero casar a alguien, lo primero que les digo es la frase que no debe de haber en tu matrimonio es, me conociste así, y así que Sí. aguantate. Porque entonces estamos dejando tal vez la parte bíblica, estamos dejando la resurrección a un lado. La resurrección no nos sirvió solamente para aquel tiempo, la resurrección aún nos sirve. Ahora que estamos en Cristo, es ese proceso de transformación. Contestando tu pregunta es, lo primero es analizar qué cosas debo de corregir urgentemente. Claro. Y ahí entraremos a lo que Marce seguramente nos va a decir. Marce, ya estoy identificando cosas que no son correctas en mí. ¿De dónde viene? Sí, muchas veces la explicación está en pues lo más
práctico, lo más como que está ahí nomás, son nuestros padres, ¿verdad? Definitivamente una de las partes más importantes del contexto, de por qué somos como somos, son el vínculo familiar que tenemos, ¿verdad? Si nuestros padres tuvieron algún tipo de negligencia con nosotros. Y cuando escuchamos negligencia, generalmente pensamos... Se escucha duro, se ¿eh? escucha fuerte, se escucha Sí. como tu papá te abandonó, no te daba no le daba a tu mamá para comida. Ese es un tipo de negligencia. Pero hay otros tipos de negligencia que son más leves, que la gente no se percata de ellos. Por ejemplo, conozco gente que sus papás son indiferentes en la casa. Un tipo de indiferencia de que, mira papá tal cosa, ajá, sí, está bien. O sea, como acknowledge, no les reconocen tal vez sus éxitos o algo pequeño que hayan hecho, les quieren enseñar algo. Ese tipo de indiferencia, palabras hirientes. Para mí las palabras que nuestros padres nos dicen tienen tanto peso sobre nosotros. El hecho de que un padre le diga inútil a un hijo, que le diga tonto, que le diga estúpido, todo eso va marcando la vida del niño y va como formándolo, y la gente se lo llega a creer. ¿Y cómo le vas a decir a un niño, bueno, a un adolescente o a un joven, no sos inútil, si toda su vida lo escuchó en su casa, ¿verdad? Y algo que yo quiero resaltar son dos cosas que había dicho. Primero, este programa es para entender que la paternidad perfecta es la de Cristo, la de nuestro Señor primero, ¿verdad? Y la paternidad imperfecta es la terrenal. Germán, sí, porque me imagino que hay padres mundanos. No, incluso los cristianos vamos a cometer errores. Pues yo como padre, aunque esté poniendo mis 200%, seguramente cometeremos errores. Entonces, no es tener atraer al culpable, Claro, sino que poder investigar eso. Y lo otro que hablabas, Marce, también es acerca de toda esta negligencia, que vos yo creo que tenés una definición muy buena, que es algo que se hace sin... Es involuntario. Esa Es palabra, es involuntario. involuntario. Leía como definiciones diferentes y todo, y se mencionaba la palabra involuntario, sin saber que de repente los padres cometen errores, ¿verdad? Durante el crecimiento de sus hijos, que son involuntarios. La palabra involuntario. Hay otros que incluso hablan de repente de fracasos, ¿verdad? Me gustaba uno que decía que la negligencia realmente emocional es el fracaso de los padres para responder a las necesidades emocionales de un niño, ¿verdad? Entonces, quiero como que de repente aclarar antes de continuar de que no es de repente el tema como para que se sientan atacados ni niños ni padres, ¿verdad? Sino que estamos tratando de descifrar, de entender por qué es eso. Y concluir de repente con algo positivo, ¿verdad? Que el Señor va seguramente a dar en No, y en lo bonito esto. que es poderse dar cuenta uno, estoy actuando mal, voy a cambiar patrones, voy a cortar con cosas que tal vez vienen desde hace mucho tiempo. Rapidito un ejemplo para que nos sintamos en casa. Le contaba a Marcela hace años que a mí me gustaba cuando jugaban mis hijos fútbol conmigo, que el que se va con papá siempre gana. Y entonces me dijo Marcela, solo tenés que tener cuidado que no lo vayas a hacer dependientes a tus victorias. Es decir, el día que no estén, van a sentirse incapaces de ganar. Cuando Marcela me dijo eso, digo yo, Dios mío, estoy tratando con todo mi corazón de tener de ser un buen papel en mi paternidad, pero es que la palabra que decías es algo involuntario, este error que cometo. Entonces, comienza desde la casa. Claro. Y en la parte, hay una parte importante en la casa, en el hogar, como lo es el amor, ¿verdad? En la Biblia lo vemos, el amor pues cubre multitud de errores incluso, ¿verdad? Entonces yo tengo una pregunta que me hacía realmente cuando estudiábamos lo del tema. ¿Cómo realmente vos sabés como papá que no es ese amor el que tenés que darle a tus hijos, ¿verdad? Porque vos como papá querés darles todo el amor del mundo y de repente tomas esas decisiones que vos pensás que están bien y lo haces por amor, pero de alguna forma dañan o hay una consecuencia emocional. ¿Cómo no es ese amor de repente? Bueno, yo creo que la figura de la paternidad del Señor con su Hijo es la más clara que podemos tener, ¿verdad? Por ejemplo, una que se me viene a la cabeza ahorita es que en el momento del sufrimiento no mete sus manos. Eso es bien duro para todos, ¿verdad? Porque lo que podremos decir del otro lado es que me hicieron sufrir, pero el otro lado también es no evitar que Él pueda salir adelante. Recordemos al Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Dios mío, Señor, ¿verdad? Pareciera incluso que Él se siente como abandonado, pero había un propósito detrás de eso. Eso es bien importante, fíjate, porque es el otro lado, la sobreprotección, ¿verdad? Exacto, claro. Y lo he vivido tanto con estos hipotes con los que pasamos rodeados aquí en Olivos, que sus padres, como dicen secularmente, ¿verdad? Por querer hacer un bien,
terminan dañándolos más, porque es como aquello de que siempre tienes que estar con nosotros, vení, no vayas al... Entonces, cuando ellos se enfrentan a la vida y se enfrentan a un trabajo donde su jefe les habla mal, porque vamos a encontrarlo en todos lados. Claro. O sea, el trabajo perfecto, pues está bien, lo vamos a encontrar algún día, pero a mí me parece que el joven tiene que pasar por situaciones para que haga carácter, ¿verdad? Y no, sufren los padres y sufre el cipote también, porque es como lo protegieron tanto, o siempre fue como, no mires eso, no vayas allá, no, que aquí llega que por protegerlos terminaron haciéndole un mal. Y vemos personas de 30, 40 años depender de sus papás a la hora de la problemática. Exactamente. ¿Verdad? Después, para que podamos entender es que no solamente lo obvio, sino que es aquello que tal vez con buenas intenciones se hizo. Me preguntabas cómo no era el amor, una de esas me parece bien. Otra, el Señor le dice, prepárame un cuerpo. Es decir, que la parte de preparación, no solamente física, ¿verdad? Porque también creo que es importante, sino de espíritu, alma, emoción, inteligencia emocional, aunque hay gente que dirá que eso no existe, pero bueno, vamos a hablar del alma entonces y de la parte espiritual. Yo entendí que la paternidad da amor, seguridad y ejemplo. Sí. Yo creo que se resume todo en 3 palabras. Amor, seguridad, ejemplo. Ahora tendríamos que ver si nos dieron el amor que necesitábamos, la seguridad que necesitábamos, sin pasarnos a dependencia y el ejemplo correcto. Ahí tendremos tela que cortar. Y la seguridad, hablando de esas 3 palabras que de repente definimos de lo que es la paternidad. En la parte de la seguridad influye el factor tiempo, de repente que los padres puedan darle a sus hijos, el tiempo disponible que puedan tener para poder interactuar con ellos. De repente son sobreprotectores o tratan de tenerlos encerrados, lo que comentábamos, para que no salgan, pero es porque pasan ocupados en sus trabajos, porque pasan enfocados en otras cosas. Exacto. Y ellos quieren tenerlos ocupados. Y otra cosa es hablar del tiempo, pero ¿qué tiempo le están dando? Porque puede ser que pasen juntos toda la noche, pero hay mal humor. Los padres que con la excusa de que estamos cansados, hay aquella tensión en la casa. Yo entraba a casas donde aquella tensión de que se cae un vaso y es una desgracia, ¿y por qué botaste? O sea, en vez de recojámoslo, no pasó nada. Entonces siento que esas palabras, eso es que cuando me equivoco, es cierto, pues hay de equivocaciones, ¿verdad? Pero el poder, que los fracasos también son parte de la vida, lo que yo te decía con lo de tus hijos, pues que enseñarles también a perder a veces, porque se les va a caer un vaso de vez en cuando, y que no es el fin del mundo. Entonces me parece que ¿qué tiempo le están dando a sus hijos? Con lo del tiempo, tendremos que entender, y ya nos vamos a meter a eso, que hay personas que han sacrificado el tiempo porque priorizan otra parte, que también es válido. Claro. Personas que se fueron a Estados Unidos a trabajar y obviamente el muchacho sufre abandono, pero la universidad que acaba de terminar fue por ese sacrificio. Entonces, lo menos es que queremos un culpable, sino que entender el por qué soy así. Este programa se llama ¿Por qué soy así? Y creo que la base al final siempre va a ser el perdón. El perdón, porque creo que todos en nuestro caminar, que tenemos más de 10 años, creo yo, nos hemos dado cuenta de errores que cometieron nuestros padres, pero que nos ha tocado entenderlos, explicarlos y perdonar también, y saber que nosotros vamos a romper con eso cuando ya tengamos, sí, tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, creo que la base es el amor y el perdón, porque como vos decís, no es buscar culpables, que mi mamá me dijo inútil toda mi vida, pero, o sea, tal vez a ella le dijeron así. Eso es sumamente importante, que creo que vamos a entrar al contexto, ¿verdad? Que esa es una palabra clave. Mi papá nunca me abrazó, ponele un ejemplo, el mío sí me abrazó, pero nunca me abrazó. Pero, ¿alguna vez te has hecho la pregunta cómo era el abuelo? Tal vez el abuelo contigo fue súper consentidor y todo, pero no, mi abuelo fue alcohólico. Entonces es por eso que ese contexto que desconocemos nos va a llevar al no perdón, al rencor. Nos va a llevar a la incomprensión y por ende al final somos una persona con problemas de identidad, con inseguridad, con desvalorización, pero entremos al contexto. En el contexto, pues ya mencionamos uno, vos ponías el ejemplo del trabajo, al momento de ir al trabajo, y se hacía una pregunta bien interesante cuando estábamos platicando sobre el tema, que en la parte social realmente, digamos que no sufrimos o no detectamos que hubo una negligencia emocional de nuestros padres, ¿verdad? Y llega el momento que en el trabajo sí sufrimos, que el jefe nos trata mal, que hay bullying, llámese trabajo, llámese escuela también, colegio. Hay algo que sí va a ocasionar una negligencia emocional y me gustaba que dabas una respuesta
realmente de lo que sucede con esa persona, Claro. que de repente no pasó negligencia o no pasó esa Claro. emoción ahí. Es que eso es lo importante. Recordar que el hogar nos forma. Entonces, cuando ya nos empujan, alzamos nuestras alas y ya vamos a trabajar, vamos a una escuela, supuestamente en nuestra casa nos formaron el carácter. Entonces, si yo tuve negligencia, obviamente que mi jefe me hable mal, a mí me va a deshacer, porque lo viví en mi casa, porque lo viví en la escuela y ahora también en el trabajo. Entonces, voy a decir, no sirvo para nada, en todos lados me tratan mal. Pero si en mi casa me formaron con valores, con carácter, con amor, y realmente no tuve ningún tipo de negligencia de parte de mis padres, o se supo manejar si había algún tipo, se perdonó, se sanó, entonces que mi jefe me hable mal, ¿qué voy a hacer yo? O lo voy a tomar con humor, o me voy a ir a otro trabajo, o simplemente agarro lo mejor y esto me empuja a ser mejor trabajador, lo que sea. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que tiene gaps, que tiene problemas con emocionales en su casa, a una que tal vez fue formada de manera correcta. Yo lo veo también que tu depósito de identidad ya está lleno. Entonces, por ejemplo, si a vos te dicen, no, vos sos hermosa, tu papá, vení, mi amorcito Exacto. lindo. En el momento que el primer novio te salga y si vos sos horrible, ¿cómo? Yo no estoy acostumbrada a esto, entonces Exactamente. automáticamente lo rechazás. Pero si, esto lo vemos, por ejemplo, con la madre de Sansón, si la presión, el rechazo es un eco de lo que recibiste en tu casa, forma o forja tu identidad. Y es ahí donde tenemos los clavos. Y pues. probablemente vas a traer más bien ese tipo de relaciones, porque somos imanes de lo que hemos, de nuestras carencias. Somos imanes también de lo conocido. Y si los Ajá. maltratos son lo conocido, hay una muy buena que hace poco leí, que decía que si vos has estado creciendo en un ambiente de problemas, aunque tú llegues a un ambiente donde no hay, vos vas a ser el problemático. Sí. Porque entendés como conocido ese ambiente problemático. Entonces, ¿sabes qué, Jordan? ¿Cuál es el propósito del programa? Es que podamos entendernos. Claro. ¿Por qué me pasó esto? Hagamos un poquito de regresión, hagamos un poquito... ¿Y qué es lo que Dios ofrece? ¿Verdad? Y creo que esa pregunta siempre, bueno, a nuestro alrededor, con nuestros amigos, yo siempre escucho normalmente en mis amistades esa misma pregunta. Pucha, ¿por qué será, algunas chavas de repente, ¿verdad? ¿Por qué será que solo chavos de repente Ajá. con problemas Abusivos. abusivos, se casó con uno, se divorció por eso, pero vuelve a otra relación y vuelve a traer a esa persona y hasta cometen, pensaría yo de repente por ser inconscientes, el error de decir que es culpa de ellos? O sea, nos culpamos a nosotros mismos. Bueno, psicológicamente, algunas corrientes de psicología comprueban que uno busca en un hombre lo que tuvo en su papá. Entonces, eso es bien importante porque no sé espiritualmente cómo se podrá definir eso, pero si tu papá fue atento, si tu papá fue una persona que lo que vos necesitabas, si te daba amor, vas a buscar un hombre así. Si tu papá fue abusivo, probablemente, como decís vos, es lo conocido para mí, es lo normal, lo Sí, normalizado. acordate que ahí volvemos a lo que da la paternidad, ejemplo, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesús lo dice clarito, ¿verdad? Dice, yo hago lo que veo hacer a mi padre. Entonces aquí tú dijiste algo claro, ahora te imaginas el hombre. Sí. Depende cómo trata a su mamá. Su mamá. Bueno, yo daría un consejo aquí, metiendo una herramienta, es, mira cómo el papá trata a la mamá de tu novio, porque seguramente así te Eso es van lo a, que te van a aprendió. terminar tratando. Claro. Y algunas veces se hacen como los locos de que, no, el suegro la trata horrible, pero él es diferente. Ojo, porque obviamente en Cristo, ya lo vamos a ver, pero ese contexto familiar tiene que ver. Les quiero definir contexto porque me encantó esto. Dice, conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Exacto. Es un conjunto de cosas, entonces. Te explica. Te explican. Y no solamente no se puede entender correctamente tu propia vida, sino que los demás. Y sabes que también nos da eso, que no somos ligeros para condenar a una persona que no piensa como vos, cosa que a mí me cuesta exagerado. Sí, yo también. Y eso te iba a comentar ahorita que dijiste eso. Realmente, bueno, ya de repente tocando un tema personal, sí también siento que antes de darme cuenta del contexto, realmente, de repente lo que yo viví, antes de darme cuenta del contexto, sí como que se me dificultaba aceptar que una persona cometiera o tuviera indicios de errores, pero que son acarreados desde la infancia, ¿verdad? Y creo que cuando nos damos cuenta del contexto y vos abrís tu mente y decís, wow, todo lo que me pasó es lo que me llevó a cometer esto y comenzás a hacer ajustes, tenés como más misericordia, ¿verdad? Con las personas. Claro. Entender el contexto
yo hace poquito hicimos un ejercicio, si no te recordás, con Olivos, que comenzaban una carrera, eso lo vimos había un video muy famoso, donde había una línea de muchachos y cada uno, dependiendo, por ejemplo, decían, todos los que hayan tenido papá y mamá, den un paso enfrente, daban un paso enfrente. Todos aquellos que hayan tenido escuelas sin ningún tipo de interrupción, den un paso enfrente, daban un paso enfrente. Todos, y empezaban a desnivelarse. Y habían personas que, ok, ahora arranquen, 5, 4, 3, 2, 1. Obviamente, habían ventajas de aquellos que no carecieron algunas cosas. Y de lo que vos hablabas era interesante. La misericordia de entender el contexto de cada uno de nuestros hermanos te abre la gracia, te abre la comprensión. No le puedes exigir a alguien que no haya tenido un ejemplo de paternidad, una identidad definida. O la inseguridad. Por ejemplo, yo veo en mucha gente las oportunidades que hay. Y yo digo, ¿por qué no las ven? Germán, tranquilo, mira su contexto. Claro. A eso me refería. O sea, para mí era bien difícil que ellos no pudieran ver de repente las oportunidades que yo miraba en ellos. Yo les decía, brother, tenés un don, tenés esto, pero no lo explotás, ¿qué onda? Sí. Y tal vez no me daba cuenta que sus papás no fueron orientados a emprender, por ejemplo, en ese caso, sus papás solo trabajaban para alguien más y él vio ese ejemplo, ¿verdad? De lo que comentábamos. Y te apuesto que mucha gente ve oportunidades en vos que vos no te ves. Y en mí también. Dios mío, este hombre lo tiene todo. Pero hay que entender y metámonos al contexto. Al contexto, sí, el poder entender la raíz de todo, que siempre hay algo atrás. O sea, yo me di cuenta en patrones de mis papás, por ejemplo, y yo pensaba que mi abuela realmente fue así con mi mamá, o mi abuelo fue así con mi papá, entonces, entiendo por qué son así. Y lo que yo te decía al principio, ok, lo entiendo, y ahora entiendo más la importancia de cortar con eso, de decir, yo entonces no voy a ser así. Tal vez mis papás no pudieron con todo, ¿verdad? Porque hay cosas que ellos definitivamente rompieron, pero hay cosas con las que definitivamente no pudieron y me toca a mí tal vez romperlas. Entonces es, como les digo, una cadena y asegurarse de preguntarnos, porque criticamos que mi mamá fue así, mi mamá y aquí mi mamá, pero me pregunto, ¿será que yo estoy siguiendo los mismos patrones de mi mamá? Porque yo me he encontrado haciendo cosas que yo antes criticaba a mis papás. Claro. Claro, y sí, a mí me pasa mucho. Yo, una que me pasa es que mi papá, cuando vamos a salir de viaje, Dios mío, una tensión salir con él. Él quiere estar un montón de horas antes y quiere todo perfecto. Y si no sale algo, es enojado. Y así. Y cuando empiezo a viajar, me doy cuenta que estoy siendo igual, ¿verdad? Bueno, pero nos estamos adelantando a la parte disruptiva. Sí, claro. ¿Cuál es el contexto? Hay un contexto social, hay un contexto familiar y hay un contexto económico que va a variar no solamente tu desarrollo, sino que va a variar la persona que sos. Y comentaba Marcela de que hay cosas que los papás no pudieron romper por X o Y situación. Y creo que una de las cosas que más se repiten en la familia de repente es el tema económico, ¿verdad? Que de repente no pudieron romper con eso, no pudieron sus papás tener esa holgura en la economía, y la economía acarrea y atrae muchas deficiencias inconscientes, involuntarias que cometemos, como lo que hablábamos del tiempo. De repente no hay tiempo porque pasamos todo el día trabajando. Bueno, los papás pasan todo el día trabajando. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ver esa parte de lo económico? Pues lo económico, aunque no queramos admitirlo, que no soy materialista, afecta en el matrimonio. Si un matrimonio está pasando por problemas económicos, afecta en la familia, porque se vuelve aquello una tensión adquirida, una tensión por no poder cubrir las necesidades. Y pienso que lo que sucede en muchas familias también es que no conocen tal vez el límite hasta dónde llegar de querer tener un tipo de vida tal vez, porque conozco familias familiares míos, pues que no saben, como dicen por ahí, hasta dónde les cubre la cobija, pues el poder decir, ok, señor, esta es nuestra situación actual. Yo me acuerdo que tu mamá decía, si vamos a comer cáscaras de banano, comámoslas con alegría ahorita y después en el futuro el Señor pues va a proveer más y vamos a estar sentados en mejores mesas, ¿verdad? Pero si lo que nos está tocando vivir ahorita, nos poner esas cargas sobre nuestros hijos. Sí, yo, por ejemplo, la parte económica, bueno, creo que esa es una, ¿verdad? Tal vez una cultura de endeudamiento que lo podemos ver. Obviamente la palabra habla de eso, incluso habla de que no te prestes para aval de nadie. Y en un contexto económico complicado, primero, lo que he logrado ver es que hay una cultura de endeudamiento. Otra parte en lo espiritual, recuerdo a Gedeón, ¿verdad? Sí. Él dice, mi clan es el más pobre y yo soy el más pequeño. No podía pensar
que había un sueño grande para él, porque obviamente el contexto económico lo ató de pies y manos, ¿verdad? Entonces, en Gedeón se ve que a pesar que él tenía todo a los ojos de Dios, su contexto económico había limitado su visión. Parte del contexto económico es que limita tu visión para más adelante. Y para uno, tal vez que no pasó por tantas deficiencias económicas, es bien fácil hablar y criticar a alguien que no tiene visión, ¿verdad? Y decir, ¡Qué "No, pero barbaridad! hay cosas grandes más allá afuera, pero ellos nunca han visto nada. Perdón, el riesgo De juzgar. de juzgar, pero también el riesgo económico. Mira, voy a invertir esto en esto. Sí. Aquel que creció en un contexto económico saludable piensa que la inversión la ve mucho más suelta. Te voy a contar algo que me pasa. Cuando, por ejemplo, incluso a la hora de ser alguien dadivoso o entender la parte de siembra y cosecha, yo siembro en alguien y sé que Dios me va a devolver. Pero recuerdo una vez mi esposa me dijo, mi amor, te quiero decir algo. Me cuesta a mí entender cómo pensás eso tú, pero porque venimos de contextos económicos diferentes. Vean, mis suegros son personas súper trabajadoras, que no le regaló nada a la vida. Yo no digo que mis papás no, pero sí había un contexto económico diferente. Entonces, tan fácil juzgar, Marcela, Exacto. tan fácil juzgar, y no sabes el contexto económico. Entonces, eso que hablabas, endeudamiento, poca visión. A mí me pasa, por ejemplo, a mí me gusta mucho como sacar cosas del closet y poderlas regalar, ¿verdad? Porque aparte es una limpieza para uno y siempre he tenido esa cultura. Y alguien me preguntó, ¿y por qué no lo vendes? Y ahí tenés un... Entonces, para mí es como difícil pensar en que como voy a vender algo usado mío, no sé, es como, no le encuentro. Y me gusta más poder, tal vez, ayudar a alguien, ¿verdad? Pero yo entiendo también... Pero ahora comprendes. Exacto, el contexto de la opinión de la otra persona. Incluso hay problemáticas, lo platicábamos, ¿verdad? Que hay problemáticas en los contextos. Y yo relacionaba dos de las problemáticas que mencionábamos en esta parte económica. Uno, la vergüenza, ¿verdad? De repente, por experiencia personal, de repente sí crecí con vergüenza porque no tenía oportunidades económicas. Entonces, el encontrarme con gente y estar escaso de recursos económicos me hacía sentir vergüenza, incluso vergüenza. También la falta de disciplina. Creo que el hecho de que en el hogar no hayamos tenido algo económico, algo estable, me hace también ser falto de disciplina. Y yo sé que vos eso de la disciplina es algo que tratás de llevarlo todos los días. Lo leemos, lo vemos en libros, que la disciplina es el factor, que los japoneses, esto y lo otro. Pero esas problemáticas, ¿cómo nos arrastran a esos patrones a volver a cometer los mismos errores que de repente nuestros papás cometieron? Y tenemos que luchar contra eso. Sí, sí, es tremendo eso que decís, brother, porque yo creo que lo que nos quiere dar el Señor primero es que podamos entendernos unos a los otros, amarnos unos a los otros. Y también creo yo que si ya identificaste que esto está pasando, el rodearte de personas que no han estado bajo el mismo contexto, amplía tu visión. Definitivamente. ¿Verdad? El poderte decir, mira, comprate un celular, esto es lo que trabajas. Vos, por ejemplo, Jordan trabaja en la parte de publicidad y es importante, pero tal vez tendrás que escuchar de alguien fuera de tu contexto económico lo que para hasta dónde alcanzás. Sí, claro. Por ejemplo, en otro contexto, no solamente el económico, me gustó mucho lo de la vergüenza, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que le pasó a Gedeón. Dios lo miraba de una forma, pero su contexto económico le había dictado que era de otra. Claro, ya vamos a hablar de la parte disruptiva que hace el Señor, Sí, ¿verdad? el Señor. Pero hablamos, entonces, contexto económico. Económico, familiar y social. Y vamos a irnos metiendo un poquito en las problemáticas de estos contextos, Okay. ¿verdad? Ya platicamos y desmenuzamos un poquito eso. Hablábamos de vergüenza y hablábamos de la falta de disciplina. La primera palabra que mencionamos fue ego. Una problemática es el ego. ¿Por qué una problemática es el ego en estos contextos? Pues a mí me parece que el ego no te deja ver más allá o poder verte hacia adentro y definitivamente reconocer que hay algo que no está bien, un patrón que no estás haciendo bien. Lo juntamos con la falta de autoanálisis. ¿Por qué nos Con la cuesta? incapacidad de autoanalizarte, yo creo que es. Sí, el ego es parte el primer bloqueo para examinar. Dice, bueno, incluso, ¿cómo quedará la Santa Cena para alguien que no puede examinarse uno mismo y decir, realmente yo soy un buen cristiano? Y dice la Biblia que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Es decir, que creo que esa es una de las cosas que para avanzar en la vida, en tu matrimonio, en el trabajo, en tus relaciones, sí debemos de tener. El poder decir, estoy fallando en esto. Tu ego
tu ego, tu soberbia. Y te digo algo, es un pecado que no echa humo, ¿me entiendes? Que no se ve. Es decir, que pueden haber pastores, líderes de alabanza, jóvenes que tienen un ego enorme y eso los aleja del Señor. La palabra habla, dice, ¿te acordás que al altivo el Señor lo ve de lejos? Y cómo, pero hablando de esa parte del ego, yo lo relaciono automáticamente con el autoanálisis. Si uno hace un autoanálisis positivo en uno mismo, vas a lograr cambios y resultados positivos en tu vida. Pero si yo tengo la problemática del ego y trato de autoanalizarme, posiblemente nunca me mire errores. Posiblemente nunca identifique que hubo una negligencia emocional. Y yo voy a seguir cometiendo los mismos errores siempre. O tal vez lo justificás. Yo creo que el ególatra o el egocéntrico lo que hace, tal vez en el fondo reconoce que hay un error, pero lo justifica. Y es como, no, pero no soy tan malo como tal persona, pero es porque mi mamá fue así y así soy yo. Entonces creo que el ego también te bloquea la parte de poder hacer los cambios. Y nunca va a admitirlo enfrente de la gente, aunque en el fondo pues la persona sabe que hay patrones que no están bien. Incluso ahorita que decías de compararse y buscar una justificación, y lo digo por cuestión personal, yo me he comparado con mis papás de repente por actitudes y algunas cuestiones, pero no las había cambiado. Porque yo decía, no, pero mi mamá era así o mi papá era así. Descansas en eso realmente. Descanso, yo Sí. descansaba en eso. Ahorita que decías eso, como que Sí. dije yo, wow, realmente me comparaba, pero no cambiaba. A mí me pasa mucho que mi manera como de justificar es como, pero no estoy tan mal como tal persona. Y nunca hago nada por mí, pues. Entonces nunca cambio porque digo yo, no soy tan mal, pero eso es lo peor que puedes hacer porque realmente sí tengo que hacer muchos cambios. Hay algo que leí hace, ya creo que el año pasado lo leí, decía que la justificación son los dulces del mediocre, dicen, ¿verdad? Porque son lo que es como el idioma de la mediocridad. Incluso, Germán, ¿cómo puedo saber yo que me justifico? Fíjate que incluso hasta en tu grupo de amigos, porque tu grupo de amigos no son un grupo donde te van a hacer sentir incomodidad, sino que donde tu estancamiento no se ve en peligro. Entonces ponemos, por ejemplo, si alguien tiene una meta que le es importante, bajar de peso por cuestiones de salud, lo que opta, en vez de llevarse con personas que lo van a hacer sentir en pos de la transformación e incómodo, prefiere llevarse con gente que no tiene ningún tipo de problema con tener una mala salud. O prefiere ser el rico entre los pobres. Porque se busca gente que esté en peores situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo prefiero ser el que... pero eso es increíble porque ahora, ¿quién está exento de esto? Sí. ¿Quién lo hace de manera involuntaria? Eso es lo que hay que preguntarse. Yo, por ejemplo, digo yo, ¿será que a mí me gusta estar entre personas que me acomodan a mi mediocridad? Eso es muy importante lo que decís, porque hay una frase que dice, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Ajá, sí. Y eso es lo que hacemos humanamente, porque yo busco gente que me va a estar alimentando mi ego porque, ok, yo estoy mal, pero estos están peor, y más bien yo soy como el ejemplo para, oí bien qué mentalidad, ¿verdad? Pero tenemos que buscar gente que nos incomode. Bueno, esa es una, gente que nos incomode, y el mayor chip de cambio que vamos a tener es que la palabra habla que ver al Señor como un espejo a cara descubierta nos va a llevar a transformarnos. Siempre tengo este equilibrio yo. Dios me ama como soy. Así con todos los problemones que tengo, sí. Pero mi responsabilidad es parecerme a Él. Entonces, obviamente van a haber personas, ¿verdad? Como aquella figura de la estrella, ¿verdad? Que se guían para encontrarse a Cristo. Habrán gente, ¿verdad? Padres espirituales, mentores, que es un término ahora muy bueno, que te van a llevar a la transformación, a la resurrección que es Cristo. Pero también el hecho de, esto es duro, el hecho de estar en la presencia de Dios sin transformación, creo que tú puede que nunca hayas estado. Exacto. Y fíjate que ahí tocaste otro punto. Perdón, rápido. Viene el pueblo y le dice a Abraham, sube tú y habla con el Señor tú. Porque no todos están dispuestos a exponerse. Entonces, una cuestión que pienso es que no todos quieren transformarse. No todos quieren verse en un espejo con el Señor,
porque es incómodo decir, aquí está sucio, aquí, ¿se acuerdan aquella parábola, verdad? Que dice que prendieron la luz y pudieron limpiar el cuarto y así encontraron el tesoro. Eso es una figura de autoanálisis bárbara, pues. Y yo creo que, bueno, lo que mencionabas me parece bien clave tenerlo en cuenta, creo yo, porque eso de la transformación, las personas normalmente, y yo era una de ellas, pensaba de que por estar en iglesia ya tenías una transformación y tenías todo hecho. Pero incluso Germán mencionaba, estando en el ministerio, Sí. estando dentro del ministerio, podés estar sirviéndole al Señor, podés estar En liderazgo. en liderazgos incluso, pero sin Sí, transformación. claro. A mí me preguntaron hace poco en un congreso, perdón, dije Abraham y era Moisés, pero dijeron, hace poco me preguntaron, Germán, ¿cuándo conociste al Señor? ¿Hace cuánto? Y yo dije algo que creo yo que fue después de un montón de análisis. Yo dije, mi comportamiento lo mejoré hace 11, 12 años, pero conocí al Señor hace 5. Es decir, de que uno deja de fumar y todo, pero conocer al Señor, Realmente conocerlo. conocerlo es saber que esto no sirve y que hay que entrar en una mejoría constante. ¿Verdad? Perdón, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué significa eso? Estaban mal. Pero sabes también que el hablar con Dios te va a exigir muerte. Sí. Muerte de esta versión que tenés, Lo ¿verdad? bonito que a Dios no nos podemos ocultar delante de Él, pues estamos desnudos delante de Él. Sí, Y- cabal. y nosotros a veces pensamos que podemos engañar a Dios, ¿verdad? Y que me voy a acercar, es que mira, tratando de justificar nuestras faltas, pero lo mejor es ir como somos delante de Él. Y creo que poco a poco nos vamos metiendo ya a la parte de la disrupción, Disrupciones. ¿verdad? De todo este contexto. Y vos mencionabas el perdón y el amor, pero lo platicábamos aparte, había uno que también me volaba la cabeza porque yo lo hubiera puesto de último. Y es el análisis del contexto, o sea, el análisis de toda la problemática Sí. que venimos platicando, y ese análisis nos trae también a la parte espiritual, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita de la transformación. Mientras no analicemos el contexto que hemos vivido, va a ser bien difícil transformarnos. Para ponerle Biblia a esto, dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Pero ¿cómo te vas a despojar de algo que desconoces? Exactamente. ¿Verdad? Que está viciado y conforme a los deseos engañosos y ahora renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, hablando un poquito bíblicamente, hay que ver el viejo hombre. Y hablando del viejo hombre también dice otro texto, ¿verdad? De que la vana manera de vivir de nuestros padres. Hablemos también de ese análisis Exactamente. ancestral, ¿verdad? Sí. O sea, el contexto que vivieron también nuestros papás, Claro. el análisis que vivieron nuestros abuelos y ver de dónde viene todo. Y fíjate lo importante de analizarse constantemente, porque vivimos en una cultura donde vas al doctor hasta que ya estás topado, vas al psicólogo hasta que ya te quieres suicidar, Sí. o sea, la mayoría de exámenes de hemogramas y todo eso nos lo hacen cuando ya estamos en el hospital internos con un problema serio. No tenemos una cultura de hacernos chequeos De prevención, constantemente. de prevención. Es igual con la psicología, es igual con el alma, es igual con la mente. No tenemos esa cultura de todos los días analizar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Pero eso será por miedo. O sea, será por miedo a descubrir, a pensar en lo que yo he hecho anteriormente y darme vergüenza, miedo a sentirme yo mismo rechazado. Probablemente o no conocer bien tu salida, que es el Señor. O sea, no conocerlo como ese medio es tu salvación, puedes decir. Y ¿no? también que restamos importancia, no sé por qué hemos entendido que cuando se ministra el alma es algo negativo. Esa canción ministra el alma. No, pues la Biblia no habla de una salvación Exactamente. solo una, es tripartita. Entonces, seguramente no es el espíritu, el alma y el cuerpo, porque sacamos de contexto aquel verso donde habla del ejercicio, ¿verdad? Pero el Señor nos pone un gran ejemplo que dice, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces seguramente tendremos que buscar una salud espiritual, que es la que todos conocemos en la iglesia, una salud del alma. ¿Qué es la salud del alma? La parte psicológica de tu mente y todo. Hablamos de la mente de Cristo y todo. Y también Del cuerpo. del cuerpo. Vean, dice, no seas tan insensato que acortes tu vida antes de tiempo. Y por algo todo está conectado. Por algo los problemas de la mente afectan el cuerpo. Claro. Por algo los problemas del espíritu afectan el cuerpo. Bueno, Sí, y vemos en algunas conectados. cosas en el Señor, ¿verdad? Vamos a tomar la Santa Cena, una cuestión Física. física. Ajá.
afecta en lo espiritual, sana nuestra alma. Es decir, Exacto. todos los milagros Estamos así son, conectados. ¿verdad? Ya, disrupción. La disrupción. Hablábamos del análisis del contexto, lo importante que es Revisar. analizar todo lo que viene. Y no solamente el contexto mío, sino que el contexto de mis papás, el contexto de mis abuelos y entender. Y creo que eso va desencadenando lo que vos mencionabas. Porque yo analicé mi contexto. Ah, bueno, cometí estos errores. Mis papás cometieron estos errores involuntarios, ¿verdad? Volvemos, esa palabra creo que es bien clave, Clave, sí. ¿verdad? Cometieron errores involuntarios que afectaron emocionalmente y yo me di cuenta porque analicé mi contexto hoy. Lo que sigue después de eso es el perdón. Ujú. El perdón con nosotros mismos, el perdón con nuestros papás. Y viene creo que eso desencadena una de mejoras increíbles. Yo ahora voy a comentar algo, pero sí me gustaría como que el perdón cómo puede afectar, cómo puede desencadenar algo positivo Sí. en esta negligencia emocional que vivimos. Fíjate que culturalmente el perdón está muy mal visto porque se piensa que la persona no merece mi perdón. O sea, mi papá me maltrató y tal vez es cierto, pero el que merece el perdón realmente soy yo, porque el perdón Eso libera. está muy bueno. ¿Otra vez? O sea, la gente dice, ¿para qué lo voy a perdonar? Mi papá me abandonó, él no merece el perdón, ni me ha pedido perdón. Y es cierto, tal vez él no lo merece por sus acciones, Claro. pero el perdón es algo que me libera a mí. Porque Me lo el merezco yo. Exacto, me merezco yo el perdón porque yo fui la víctima, pero el resentimiento, la falta de perdón es una cárcel, tanto para la persona como para mí también, porque es lo que dicen que estar resentido con alguien es como querer matar a alguien pero tomarte el veneno vos, porque vos no lo has perdonado, pero el compa anda tranquilo en la calle, Claro. pero vos sos la que tenés el resentimiento. Entonces, el perdón no lo veamos como algo de que, ay, pobrecito, hay que perdonar al violador. No, el perdón es por mí misma, porque yo ya no puedo seguir atada a algo que me pasó. Eso de atada me gusta porque la palabra esa de aquella que habla de que tenemos que perdonar, así como todos hemos sido perdonados, esa palabra habla de soltar, es decir, que sos preso de tu falta de perdón. Te quita movilidad, te quita movilidad en todo aspecto, ¿verdad? Emocional, aquí, de expectativa. Y eso que dice Marcela es, el beneficio es para mí. Exacto. Porque también, como lo vimos desde un principio, somos víctimas tal vez aquí, pero vamos a ser también victimarios, ¿verdad? En un futuro. Fíjate que a mí me llama la atención Jesús. Lo crucifican, lo cuelgan, le pegan y sus casi últimas palabras fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te imaginas Jesús si se hubiera ido con resentimiento con Sí. esa persona? Nos enseña. ¿Para dónde iba? Pero qué buenísimo, perdónalos porque No no saben, saben lo que involuntario. hacen. Otra, Involuntario. previo a la resurrección. Exacto, es como Previo a la resurrección. murió físicamente, pero murió también a eso porque él era un ser humano. No, pues. y nos deja la guía, ¿verdad? No saben lo que hacen, perdón, y él transformación. Para nosotros, ¿verdad? Y ellos Disrupción. al final tal vez se perdieron, tal vez se fueron al infierno, qué sé yo, pero el Señor pues Él cumplió venció. su propósito. Exacto. Sí, y es como quitarse una venda de los ojos. Yo creo que en el momento que nos damos cuenta que analizamos ese contexto y nos damos cuenta que, wow, fue algo involuntario, mis papás no quisieron hacer eso. De repente mis papás quisieron tener el dinero del mundo para darme la mejor educación, darme mejor esto, o de repente mis papás quisieron tener facilidades para tener más tiempo conmigo, más comunicación, pero se te quita una venda de los ojos y comenzás a perdonar, Amar. ¿verdad? Comenzás a amar. Y ahí viene, bueno, teníamos el análisis, el perdón, pero ahí viene la ayuda también. ¿Sabes una cosa? Antes de pasar a la otra, si perdonás, sanás. Y entonces lo que heredas ya no son heridas, porque siempre pasa que así como heredamos cosas buenas, en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, pero tendemos, yo que soy papá de 3 varones, a heredar nuestras heridas. Entonces, como yo fui inseguro, vos también sos inseguro. Como conmigo hicieron bullying, cuando yo veo, todos son malos, y no es así. El contexto cambió porque ahora estamos en Cristo, o el contexto cambió porque hicimos ajustes, o ya no es lo mismo. Entonces, clave es lo que no tengamos el coraje de prender la luz, limpiar el cuarto, vamos a heredarlo. Entonces, podemos heredar heridas. Y todo lo que nos ha costado algunas dificultades, las heredamos dificultades también. Carencia. Y me gustaba un versículo, lo comentábamos, de Eclesiastés 10:18, que dice,
por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Hay otra versión de la Reina Valera que dice, el que haga un hoyo caerá en él. O sea, yo lo notaba de la misma forma. De repente nosotros o nuestros padres cavaron un hoyo que pensaron que era necesario y caímos nosotros como hijos. Y en un futuro de repente es probable, porque cometemos errores, no somos perfectos. Seguro. Realmente. Vamos a cavar un hoyo en el techo que nuestros hijos, lo que vos mencionabas, lo van a heredar. Sí, heredamos heridas, inseguridades, Dios mío. Entonces, ahora, el cambio es Cristo para esto, ¿no? El cambio es Cristo. Para mí lo atractivo del Evangelio, lo que lo hace diferente, ¿verdad? El monte de Sión, alrededor de los otros montes, es lo que hace diferente al Señor, es que esto puede haber algo disruptivo. Disruptivo es que hay un patrón y vos lo cortás, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es, más allá de cómo aplaudimos, cómo danzamos, esto es la base, la vida en el Señor es esto, los cambios. Es Jesús al final y creo que, creo que es clave la otra disrupción que viene, que es buscar ayuda. Creo que la primera ayuda que uno por lo menos busca, creo que es el Señor. Lo que vos mencionabas es Jesús, ¿verdad? Pero comentábamos de que también una problemática puede ser la falta de confianza. ¿Para qué? La falta de confianza, ¿para qué? Para poder buscar ayuda. Ya buscamos la ayuda del Señor, oramos, nos congregamos, servimos, pero creo que es necesario también buscar una ayuda aquí en la tierra, una persona que nos pueda escuchar. ¿Cómo poder identificar eso? ¿Cómo poder buscar ayuda? Porque de repente acarreamos de no poder ser tan sueltos para mencionar lo que hemos pasado. Yo creo que somos muy buenos para elegir una o la otra, pero en Dios creo que es todo o nada, ¿verdad? Entonces yo creo que obviamente buscar primero al Señor, y buscar al Señor siempre pensamos lo primero, ir al pastor, pero no, el Señor es, como decís, exponerte a la presencia de Dios, las prédicas. Sí, lo que dice Jordan es, buscamos al Señor, pero hay todavía algo habrán personas que Dios va a utilizar. Claro, ¿cómo identificar? ¿Cómo las escojo? Ok, ¿cómo escojo? Pues yo creo que personas, número uno, que no tengan la misma problemática que vos, porque entonces estás alimentando de lo mismo, pues. Un ciego no pega a otro ciego. Exacto. Yo preferiría que no fueran tal vez de la misma edad, porque siempre que se busque un rango... Sí, entonces tal vez viendo el otro lado de la tortilla, personas que hayan vencido también esto, ¿verdad? Sí. ¿Sabes lo que yo veo también? Personas que están donde yo quiero estar. Uf, por ejemplo, Jordan, Dios mío, qué buena familia tiene este hombre. Qué matrimonio tan lindo. Bueno, voy a recibir críticas constructivas porque él ha construido algo ya. Claro. Y lo mencionaba porque creo yo que lo voy a relacionar con lo que platicábamos. Estamos en iglesia sirviendo, pero no hay transformación. Faltaba algo más. Y de repente estoy hablando por mí mismo, pero faltaba algo más. Y cuando busqué la ayuda, como no estaba acostumbrado a poder exponerla, cuando busqué la ayuda, hubo una disrupción ahí. Sí. Inmediatamente yo busco ayuda y hay una palabra retroactiva buena, comienzo a que la venda se caiga todavía más. Dura. Proceso duro, ¿eh? Pero, como dice, ¿verdad? El cambio duro al principio, desordenado a la mitad, pero hermoso al final. Y hay herramientas, ¿verdad? Intelectual, espiritual, lo hemos hablado ahorita, y psicológicos también, ¿verdad? Sí. De los psicólogos que tratan temas de terapias familiares, etcétera. Sí, yo creo que herramientas ahora hay bastantes, obviamente primero lo espiritual, pero también libros que nos pueden ayudar, libros de autoayuda, libros que nos pueden sacar, pues, porque hay cosas que más que espirituales también pueden ser simplemente de mentalidad, de lo que hablábamos, por nuestro contexto nos han criado así, entonces solo necesitas redireccionarte. Y obviamente el Señor puede cambiar nuestra mentalidad, pero a veces ocupamos leerlo o escucharlo, que alguien nos lo diga, alguien que está como decís, en un lugar donde nosotros queremos estar. Yo creo que tal vez vamos cerrando porque nos comimos el tiempo de este primer capítulo de la segunda temporada. Buenísimo, me gustó cómo lo llevamos. ¿Qué herramientas he logrado tener yo, por ejemplo? Obviamente tenemos que quitarnos el miedo de la lectura, ¿verdad? Porque no leamos porque hay que leer la Biblia. Amén. La Biblia es el único libro formativo, pero habrá otros libros, todo lo resto de libros es informativo. Ahora, ¿sabes lo que me ha pasado a mí?
yo estoy leyendo cambios en el liderazgo y empiezo a ver las tendencias y digo, Dios mío, esto está en la Biblia. Wow, la influencia, ¿cómo se llama? El enfoque, lanzar la visión, y lo veo en la Biblia. Entonces, tenemos que ser jóvenes, chavos, leamos, pongámonos una meta, leamos un libro al mes, 6 libros al año, qué sé, pero hay que leer. Me parece que la literatura, acorde a lo que vos querés salir. Conozco personas que leen, pero leen cosas que no te van a sacar. Leamos algo para enriquecernos, ¿verdad? Finalmente somos lo que consumimos, ¿verdad? Exacto. Y tenemos podcast también hoy en día de diferentes Audiobooks formas. también. Audiobooks. No Creo que tenemos una plataforma muy amplia para poder buscar esas herramientas que nos van a ayudar a frenar o a cortar esta negligencia emocional que de repente vivimos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ya vamos cerrando, Marcela. Sí, ya. ¿Algunos últimos Pues, consejitos que nos darías vos con la parte de psicología? Yo creo que tenemos que ser más abiertos a analizarnos, a ver qué patrones estamos repitiendo, cómo estamos dañando a los de nuestra casa, tal vez, con comportamientos o pensamientos, y el poder perdonar. Para mí el perdón siempre lo he dicho, que es algo que la gente, no sé por qué todavía está en contra, sobre todo los cristianos, y es como... El Señor Jesús es el mejor ejemplo de perdón de la vida, ¿verdad? Y Él puso Él dijo poner la otra mejilla, y a veces no analizamos el contexto de ese verso, ¿verdad? Pero es perdonar porque a eso somos llamados, y poder pues buscar ayuda. Creo que es bastante importante no tener miedo de sálvenme, necesito a alguien que me ayude. Y pues eso, yo creo que esos serían los pasos para mí. Bueno, también recordarles a todos los que nos están escuchando de que el tema realmente se desglosa desde la infancia, ¿verdad? Creo que es un tema que nos va a interesar a todos los que nos están viendo, jóvenes, chavitos, padres de familia incluso, y esperamos de que así como lo desmenuzamos, el contexto y todo, pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, que nos ayude a autoanalizarnos, que nos ayude a ver de repente algunas actitudes o algunos caminos que tomamos y nos hicieron ser así, pero que sabemos que al final la ayuda primeramente viene del Señor, ¿verdad? Por consiguiente el perdón y de repente buscar ayuda también aquí en la tierra. Bueno, yo quiero terminar. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Jordan, bienvenido. Súper bien te fue, gracias a Dios. Gracias. Y bueno, vamos a seguir teniendo programas. Para mí, entender que lo que hace al Señor diferente a todos los demás. Hace poquito leí un libro que se llamaba Jesús entre otros dioses. El primer elemento que diferencia al Señor Jesús de todos los demás es la resurrección. Y la resurrección no nos serviría de nada si solo es un cuento de hace miles de años. La resurrección está acá. Tenemos ese milagro en nosotros, el mismo milagro que ahora los que estamos en Cristo es eso, morir y resucitar, ¿verdad? Yo creo que parte de la vida en Cristo fue este cronograma que logramos explicar, y yo creo que no solamente es cambiar nuestros hábitos, porque si no tenemos un evangelio de comportamiento, pero no de transformación, y entonces estaríamos recibiendo migajas del evangelio. Así que un placer haber estado con ustedes, que Dios les bendiga, fue lindo volver a estar otra vez. Marce, bienvenida, Jordan igual. Tenemos ya varias personas que van a estar con nosotros, pero en los próximos capítulos los vamos a ir introduciendo. Así que esto fue Camino, Verdad y Vida, que Dios les bendiga. Chau, chau.